Si alguien dice, bueno, es que yo me bauticé hace muchos años, me tengo que volver a bautizar, no. La ordenanza de confirmación es la cena del Señor. Si usted se bautizó en una iglesia del Señor Jesucristo conforme a la fe, entonces no necesita bautizarse otra vez. Si se bautizó en una iglesia sectaria, en una iglesia donde no creen en Cristo, se bautizó de pequeño, ya saben en qué iglesia bautizan desde pequeños, pues entonces sí tiene que bautizarse, porque no se ha bautizado y no son genuinos bautizos. El bautizo es del creyente que recibe al Señor Jesucristo y se somete al Señor y le entrega su vida, por voluntad propia y por deseo propio. Ese es. Y entonces, ¿cómo confirmamos eso? ¿Cómo confirmamos el bautizo? Con la cena del Señor. Esa es la razón. Bien, y aprovechando que estamos en esta semana tan peculiar, ¿no? Y que estamos viendo los sinópticos de todas maneras, esa es la razón. Mi papá siempre hacía una predicación sobre la cruz y la muerte del Señor Jesucristo y todas esas cosas, que es por supuesto, es importantísimo, pero nosotros estamos viendo los sinópticos. Así que estamos viendo los mensajes que se tendrían que utilizar en la, en la llamada Semana Santa, pues los estamos viendo todo el año. Así que no necesito cambiar mucho los temas. Vamos a hablar de la fe hoy, que es tan importante. Y de todas maneras, si quisieran de verdad saber qué fue lo que hizo el Señor Jesucristo, pues yo les recomiendo que estén en el estudio bíblico. En este momento estamos en el estudio bíblico, incluso lo pueden ver porque se está grabando y que se nota que no lo están viendo también. Entonces, si usted quiere saber qué fue lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz, no necesita la Semana Santa, ni necesita consagrarse en este momento, lo que necesita es ver la enseñanza que se está dando acerca de Romanos. Ahí el apóstol Pablo nos explica qué es todo el tema del evento de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo y cuál es su fin. Así que hace 2 semanas nos quedamos en este retiro espiritual, que sí es verdadero retiro espiritual porque lo hizo el Señor Jesucristo. Y estamos en medio de ese retiro espiritual, ya lo vamos a terminar y termina de una forma muy peculiar, muy interesante, llama mucho la atención y espero que pongamos mucho atención todos. Es cuando el Señor Jesucristo camina en las aguas y entonces sucede, hasta donde sabemos, el único hombre que camina sobre las aguas, hombre, porque el Señor Jesucristo es hombre y Dios al mismo tiempo. Y el único hombre que caminó sobre las aguas es Pedro, el apóstol Pedro. Y es muy interesante lo que pasa. Hay muchas características, que vamos a ver acá. Y hemos leído Marcos 6, a partir del versículo 45. Bueno, ya lo han leído. Yo acostumbro leer rápido, pues no vinimos aquí a leer. A partir del versículo 45, hay algo interesante aquí en Marcos y por eso me gusta mucho el Evangelio de Marcos. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Bethsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. ¿Se recuerdan? Hace 2 semanas una gran multitud llegó al Señor Jesús. Se dice que fueron alimentados 5,000, pero solamente eran los hombres que fueron contados en ese momento. Es decir, había más niños y había más mujeres. Fue muchas más personas las que fueron alimentadas en ese entonces. Al terminar esa alimentación y el Señor estaba enseñándoles, entonces el Señor al final despide a la multitud y él se va a orar. Manda a sus discípulos en la barca, váyanse en la barca a la otra orilla y entonces él se va a orar. Versículo 46, y después que los hubo despedido, él fue a un monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndole remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia, esto es de las 3 de la mañana en adelante, de la noche, la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Me llama la atención ese versículo al final. Quería adelantárseles. ¿Por qué quería adelantárseles el Señor? ¿Alguien tiene alguna idea?
guiarlos. ¿Será que quería guiarlos? El evangelista no nos dice, y los demás evangelios no nos dicen nada, es Marcos el único que nos dice esto, quería adelantárseles. Y lo único que pienso es que quería estar del otro lado. Quería que los apóstoles estuvieran, que estaban en la barca y estaban cruzando el lago en ese momento, y cuando llegaran a la orilla, él ya estuviera ahí. No voy a decir que él no quería que lo vieran caminar en agua, no quiero decir eso. Pero simplemente él quería estar ya del otro lado, encontrarse. Qué interesante, ¿no? Es el Señor y sus características. Porque tendríamos que concluir que el Señor no estaba haciendo espectáculo, el Señor no estaba haciendo show. Y qué interesante sería que los que supuestamente predican el poder y predican todas estas cosas aprendieran bastantes cosas sobre el Señor Jesucristo. Pues la modestia del Señor Jesucristo era muy peculiar. Casi podría decirse que si los apóstoles hubieran caminado en esa barca, viento en popa, como si nada hubiera pasado, pues entonces simplemente no tendríamos la historia del caminar en agua. Porque el Señor se habría adelantado, había estado en la otra orilla, entonces llegan los apóstoles, llegan los discípulos y se encuentran al Señor, se sorprendería, ¿y por qué estás, por qué estás ya acá? Pero si te dejamos allá, todavía tú te quedaste orando, te nos adelantaste. Qué interesante esa modestia en comparación de lo que ahora vemos, este espectáculo, este show. Ahí es bueno que ustedes juzguen, que ustedes juzguen. El Señor no hace espectáculo de su poder. El Señor no hace show de su poder. ¿Por qué? Porque no hace falta, en primer lugar. Y por otro lado, porque la gente se tuerce. La gente tiende a desviarse. La gente entonces, y le pasó al Señor en este momento y por supuesto le sigue pasando. Queremos ver tu poder, queremos que nos hagas un espectáculo. El Señor no viene a hacer un espectáculo. El Señor es el Señor de señores, es el dueño de todas las cosas. Y Él hace lo que hace y usa su poder porque lo necesita. Necesitaba estar del otro lado y encontrarse con sus discípulos. Ellos le habían sacado ya mucho camino en el lago. Pero ¿qué sucedió? El viento, dice, les era contrario. Perdonen, yo no sé nada de pescar, no sé nada de barcos, no sé nada de barcas, así que no sé exactamente qué es eso. Sí me recuerdo cuando era niño, fuimos a un viaje con los hermanos de la iglesia y fuimos a este lago de Atitlán. Y creo que estábamos pasando de Panajachel para San Pedro, o al revés, no me acuerdo. El punto es que era la tarde y empezó este gran viento a molestarnos y lo que pasaba era que las olas empezaban a subir, empezaban a chocar contra la pobre barca y era una barca de motor, por cierto. Aquí no, aquí eran nada más, estaban remando los apóstoles. Y eso sí tenían suficientes remos, eran 12, ¿no? Y lo que recuerdo en ese momento cuando era niño era que todos empezamos como a columpiarnos en la barca, en esa lancha y todos felices y contentos y jajaja. Después ya no fue tan jajaja. Después fue muy violento y tuvimos mucho miedo. Nosotros éramos muy pequeños y la única que nos podría ayudar era así mi mamá y algunos cuantos hermanos. Mi papá creo que ni siquiera estaba, no me recuerdo por qué sí estaba mi mamá. Y lo que recuerdo, habían varias hermanas de la iglesia, lo que recuerdo era que con esos saltos de esa lancha, todas empezaron a gritar y todos asustados y por favor ayúdennos, díganle al piloto que ya no vaya tan rápido, pero era el viento de ese lago. Y me imagino al leer esto que algo así fue la situación, sin estar gritando, porque estos eran hombres, no había mujeres ahí, eran simplemente los discípulos. Pero el Señor se dio cuenta que sus discípulos estaban teniendo esa complicación, estaban teniendo problemas. Una tormenta aparentemente se estaba levantando, aunque no esas tormentas como cuando el Señor reprende al viento, sino que en este momento les era contrario el viento. Entonces ellos, por más que se esforzaban, no caminaba la barca, lo cual es un símbolo muy interesante. Tenemos que cambiar de evangelio porque Mateo no nos dice Marcos no nos dice toda la historia, es Mateo quien nos dice toda la historia. Así que quienes tienen sus Biblias abiertas pueden abrir en Mateo.
Mateo 14. El Señor Jesucristo ve a sus discípulos tener complicación ahí con esa barca. Y entonces ya no voy a ir a la orilla y así me miran y allá los encuentro, sino que mejor me les voy a acercar. Voy a llegar a ellos. La historia que les comentaba fue bastante pavorosa cuando yo era niño y eran los hermanos de la iglesia que íbamos en una barca y estaba de brincar y brincar, y eso fue en la tarde. ¿Recuerdan? Marcos nos da exactamente la hora, aproximadamente de 3 de la mañana en adelante. A las 3 de la mañana, los discípulos estaban en medio del lago y el agua estaba tratando de volcar la barca. Es en ese momento donde el Señor se manifiesta, donde el Señor se muestra. Es muy interesante con respecto a la fe, y ya vamos a llegar a eso. No vamos a leerlo todo porque básicamente es la misma historia. Lo que nos importa, lo que nos compete es ya qué pasó en ese encontrarse de los discípulos con el Señor Jesucristo. Es el versículo 26 del capítulo 14. Mateo 14, versículo 26. El Señor Jesús se muestra a sus discípulos, se manifiesta a sus discípulos, viene a las 3 de la mañana, 4, por ahí, a esa hora, ¿no? Dicen que a las 3 de la mañana es la hora de los demonios, entonces ellos pensaron que era un fantasma, irremediablemente, ¿y quién va a estar caminando en el agua? No podían pensar de ninguna forma lógica y la lancha estaba queriendo caerse. Entonces, yo no sé si ya alguno tal vez pensó, no lo dice, pero tal vez alguno pensó, bueno, ya vienen los ángeles a recogernos, entonces ya es nuestro final. No sé, no lo sabemos. El punto es que tenían mucho miedo. Versículo 36. Y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron, dice, diciendo un fantasma, y dieron voces de miedo. ¿Vean? Dieron voces de miedo. O sea, los hombres también gritamos cuando nos llega el pavor. Versículo 27. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Tened ánimo, yo soy, no temáis. Es entonces donde sucede algo muy peculiar, algo muy interesante. Versículo 28. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿De dónde se le ocurrió a Pedro sacar esa pregunta o ese desafío? Es muy peculiar. Es muy interesante. ¿Será que el apóstol ya estaba empezando? En ese momento era discípulo nada más, no era apóstol directamente. ¿Será que este discípulo, Pedro, ya estaba empezando a creer? ¿Ya estaba empezando a confiar? ¿Habían visto al Señor Jesucristo andar antes? No se nos revela nada de esto. Aparentemente es la primera vez y aparentemente la única vez que el Señor Jesús anda sobre el mar. Así que no tenía ningún antecedente, no había ninguna razón y yo no veo ninguna lógica por qué Pedro le dice eso. Ahora, la única lógica que encuentro sobre el apóstol Pedro es, si tú lo puedes hacer, yo lo puedo hacer. ¿Me darías a mí el poder para hacerlo? ¿Me darías a mí la facultad para hacer lo mismo que tú haces? Es interesante. Es interesante porque pareciera que Pedro está empezando a confiar, está empezando a interesarse. ¿Se recuerdan hace 2 semanas? Y de hecho ustedes tienen que recordarse por el tema que es. En la alimentación de los 5,000 nos quedamos pausados un rato, un momento en aquello de no necesitan irse, ¿se acuerdan? No necesitan irse, les dice el Señor, ustedes denles de comer. No tenemos dinero, Señor, y haría falta muchísimo dinero para poder darle de comer a toda esta gente. El Señor entonces simplemente se desinteresó, mejor ya no le sigo hablando. No había nadie que tuviera interés. Ahora vemos algo muy extraño, vemos a alguien con interés. El Señor no les dice, si no creen en mí, vengan, caminen. No, es Pedro quien se levanta y dice, si tú puedes hacer eso, yo también lo puedo hacer. ¿Yo también sería capaz de hacer eso? Por supuesto, lo más interesante es lo que le responde el Señor.
versículo 29. Y él dijo, ven. Cuando el Señor Jesucristo hace la multiplicación de los panes y los peces, Él toma los panes, toma la comida y toma unas cestas, los bendice al Señor y ya, se multiplica. Ahora estamos viendo algo todavía más pequeño, todavía más sencillo. El Señor, cuando le responde al apóstol Pedro, solamente le dice, ven, no hace ninguna gran forma, ¿no? No dice palabra tras palabra, no dice medio tras medio, voy a hacer una oración al Padre, Padre, deja que mi siervo camine, o algo así. Simplemente ven. Y es entonces donde nos tenemos que detener. Espero que podamos terminar todo el mensaje, pero es muy importante, hermanos, que consideremos la situación de la fe. Y es precisamente lo que usa y lo que hace el Señor en este retiro espiritual. ¿Qué es la fe? ¿Cómo es la fe? ¿De qué se trata la fe? Y a nosotros nos compete muchísimo porque ahora lo que vemos es muchísimo trastorno en la fe. Hay muchas personas que darán mucho dinero, que se pondrán ciertos trajes en esta semana para estar cargando algo porque ellos ponen su fe en eso. ¿Ponen su fe en qué sentido? He escuchado diferentes cosas, es una forma de devoción. Por supuesto está la clásica, con eso pagamos nuestros pecados, el Señor nos perdona y diferentes situaciones. Pero ahí hay fe, ¿es eso fe? Y aprovechando que hace 2 semanas estuvimos viendo la situación de la oración, es muy bueno que ahora nos enfoquemos y nos centremos en esto de la fe. ¿Qué es la fe? Bien, para empezar hay 2 formas de fe, la fe del mundo y la fe bíblica. Y obviamente la fe bíblica es la fe de Dios. Y la fe de Dios toma diferentes formas, toma sus matices, se complica un poquito, pero no vamos a entrar a eso, al menos no ahora. Pero es muy interesante y yo les llamo la atención a que sean investigadores de la fe, a que entiendan qué es la fe y por supuesto a que conozcan su fe. El apóstol Pablo nos dice, si no estoy mal, a los corintios, júzguense conforme a su medida de fe. Dios les ha dado fe, así tienen que juzgarse a ustedes mismos. No, es que si yo voy a la iglesia, entonces ya estuvo. Está bien, pero ¿para qué va a la iglesia? ¿Cuál es su fin? ¿Cuál es su pensamiento? ¿Está aplicando su fe? ¿Cómo sabe si está aplicando la fe? Bueno, en pocas palabras, la fe del mundo es una y esa pues ya es bastante lógica, creo que cualquiera me la podría contestar. Cualquier persona que crea en un Dios, que crea en una divinidad, ya tiene fe, está aplicando su fe. Cualquier persona que crea en las andas, en cargar andas, pues ahí está aplicando su fe. Cualquier persona que crea en fumar el puro y rezarle a esos ídolos de ciertos lugares, pues entonces está aplicando su fe. Eso es fe para el mundo. Incluso cualquier persona que cree que Dios existe, entonces piensa, tiene fe. ¿Quiénes no tienen fe? Los ateos, los que niegan la existencia de Dios. Eso es la fe del mundo, la definición de la fe del mundo. Para la Biblia, eso no es fe. Y para la Biblia, nadie tiene fe excepto aquellos que cumplen con una característica. Y eso es, la característica de la fe es escuchar a Dios y obedecerle. Eso es todo. Escuchar a Dios y obedecerle. Entonces, ¿por qué digo lo demás no es fe o las otras cosas no son fe? Porque Dios no las dijo. Dios no las dijo. Estar cargando un anda, estar celebrando la Semana Santa, estar haciendo esas cosas, Dios lo dijo, Dios lo expresó en alguna parte y no me estén hablando de Agustín de Hipona y no me estén hablando del Papa de aquí y el Papa de por allá. No, estamos hablando que Dios, tomando a sus siervos, nos ha hablado y nos ha dicho, quiero que sigan estas cosas. No cualquiera que escribe habla en nombre de Dios.
Y algo muy importante, hermanos, no cualquiera que dice Dios me dijo, de verdad, Dios le dijo. No cualquiera que dice tuve visión de Dios, de verdad ha tenido visión de Dios. Enfoquemos nuestra fe en lo que es. No creemos en los ángeles, es decir, existen, sabemos que existen, pero nosotros no ponemos nuestra fe en los ángeles. Nosotros no ponemos nuestra fe en lo que dice el pastor, nosotros no ponemos nuestra fe en lo que dicen los grandes eruditos de las sociedades bíblicas, lo que dicen los grandes conocedores, arqueólogos o quien quiera que sea. Todo ese es conocimiento bueno, ese conocimiento es interesante, pero la fe es algo muy importante y es solamente creer en lo que Dios dice. Entonces ya sé que la respuesta más obvia es, bueno, entonces sí, yo ya tengo fe, por supuesto que tengo fe. Sí, el problema es este. El problema es que Dios nos dice y Dios nos manda que creamos y que hagamos. No es solo creer, no es solo ya creí, se acabó. Dios nos manda que hagamos. Por ejemplo, tenemos la Gran Comisión, capítulo 28 de Mateo, id y haced discípulos enseñándoles. Ahí está una orden, usted está enseñando. Porque si no está enseñando, entonces no está cumpliendo. Y lo más seguro es porque no tiene fe. O al menos no está obedeciendo la fe, no está obedeciendo al Señor. Y es entonces donde viene el problema. ¿Por qué el Señor no me contesta? ¿Por qué si pongo mi fe en Él, el Señor no me contesta? El Señor no le contesta porque cree en que el Señor le va a hacer rico, cree que el Señor le va a quitar todas las enfermedades, pero hay otras cosas que no le gusta creer. Hay otras cosas en las cuales no se mete. Tengo que cambiar mi vida, tengo que cambiar mi alma, tengo que cambiar mis pensamientos. Eso lo dice la Biblia. ¿Sabe qué dice la Biblia? Incluso que nosotros debemos vivir quieta y reposadamente. Quieta y reposadamente. Usted vive como una persona ansiosa, usted vive mal. Usted no está de acuerdo a lo que dice el Señor. ¿Le gusta la Biblia? Ese es otro, ¿no? ¿Le gusta la Biblia? ¿Le gusta conocer la Biblia? ¿Le gusta aprender de la Biblia? Se fatiga leyendo y leyendo y leyendo y leyendo. Que por cierto, con esto no denigro cualquier estudio que cualquiera persona haga. Es decir, si usted apenas puede leer unos dos capítulos de la Biblia, hágalo. Lo importante es que haga, que persevere. Y por supuesto que crezca. Ya vosotros estáis limpios con la palabra que os he hablado, dice el Señor en alguna ocasión a sus discípulos, pues precisamente la forma como tiene el Señor para transformar nuestras vidas, nuestras almas y nuestros pensamientos es a través de la palabra de Dios. Un creyente que no le gusta la palabra de Dios, un creyente que no practica la palabra de Dios, un creyente que no memoriza, medita y se llena de la palabra de Dios, no puede ser limpio. Y es entonces donde espero que contemplemos la idea de que no sirve de nada que hagamos esta Semana Santa porque fue el momento en que el Señor Jesús fue sacrificado. Si tenemos que vivir eso todos los días, cada momento de nuestra vida. Y no tiene ningún interés y no tiene ninguna definición que, como hay en algunas religiones, vamos a comprar ciertas ropas especiales, que por cierto, por lo general siempre viene eso del paganismo, no viene de Dios. Dios jamás lo ha dicho. Vamos a cargar esto porque así nuestros pecados van a ser perdonados. Eso Dios jamás lo ha dicho. El paganismo sí lo ha dicho. O sea, el diablo es quien lo dice. Es el diablo quien le dice, usted tiene que pagar para poder ser salvo. Ese es el diablo. Lo ha hecho desde el principio. Incluso más o menos fue lo que hizo Caín. Él no quería servir a Dios, él no quería obedecer a Dios. Dios le dice, tus obras son malas. No le dice, tu obra es mala, el Señor a Caín, dice, tus obras son malas. Es que la molestia de Dios no fue con la ofrenda que dio Caín, sino con la vida de Caín.
y las intenciones. Es que no quieres cambiar. Capítulo 1 de Isaías, el Señor les dice, yo ya estoy harto de sus ofrendas, estoy harto de sus sacrificios, estoy harto del incienso, estoy harto de todo lo que hacen. ¿Por qué? Porque sus corazones no cambian y no dejan de hacerlo mal. Por lo tanto, no siguen la fe. Ese es el problema. No siguen la fe. Entonces es una forma muy sencilla, ¿no?, de entenderlo. Lo que pasa es lo difícil es practicarlo. Vemos a este gran hombre de Dios, gran siervo de Dios, que por cierto no murió, sino que fue llevado por el Señor para que no viera muerte, Elías. Y vemos esta oración tan maravillosa después de 3 años, más de 3 años, no llovió, dice Elías, yo voy a orar al Señor y va a llover. Se sube a un monte de Elías, va con su siervo y entonces empieza a orar, empieza a pedirle al Señor y le dice a su siervo, ve allá, ve al horizonte y dime si ya hay nubes. Fue una vez, regresó, todavía no hay nada, siguió orando Elías, fue otra vez, ve otra vez a ver si ya está la nube. Fue así y al final este siervo le dice a Elías, sí, ya fui a ver y hay una nubecita pequeña, allá. Hay una nube chiquita. Vámonos, le dice Elías, porque ya viene el aguacero. Ya el Señor ha contestado, ya no tenemos que orar, vámonos. Y por supuesto, fue una gran cantidad de agua, fue una gran cantidad de lluvia y todos vemos qué hombre tan poderoso, tan lleno de Dios, qué interesante, cómo él nada más ora y el Señor le escucha. Ahora, ¿por qué creen ustedes que el Señor escuchó a ese gran hombre? Dijo una oración tan poderosa, dijo una oración de poder, dijo las palabras específicas, usó el nombre de Dios, así dirían los judíos rabínicos de nuestro tiempo, es que usó el verdadero nombre de Dios. Y ese verdadero nombre de Dios tiene poder, que por cierto es algo que le achacan, según la tradición judía, a nuestro Señor Jesucristo. Que nuestro Señor Jesucristo tenía acá escrito el verdadero nombre de Dios que nadie conoce, pero es un nombre que tiene poder. Ese nombre es increíble, ¿no? Y entonces el Señor lo tenía ahí escrito, entonces cuando sanaba a los ciegos, cuando sanaba a los sordos, entonces tenía aquí el nombre escrito, entonces lo leía. Y entonces por eso sanaba. Es la tradición judía precisamente porque son idólatras, pero son idólatras ya no de imágenes, sino de otras cosas. No vamos a entrar a eso. Es que nos cuesta comprender la fe. Nos cuesta comprender la fe, tal vez porque tenemos este mal sentido o este mal retraso de donde vinimos, de donde salimos y de las cosas que vemos en el mundo. Porque lo que vemos en el mundo, precisamente así como en esta semana, la cual llaman Semana Santa, pues lo que vemos en el mundo es viva su vida, engañe a su esposa, engañe a su esposo, arruine su vida, haga lo que quiera, pero esta semana conságrese. Y empieza a consagrarse un poquito desde la Cuaresma, cuando le ponen la cruz, y no estoy mal, pero es desde la Cuaresma, son 40 días, no puede comer, ¿qué es? Carne, no puede comer no sé qué, y diferentes cosas. Por cierto, la Cuaresma viene del paganismo, lo hacían y lo practicaban los egipcios, y los babilonios también. No viene de una iglesia, no viene de una idea bíblica, una idea de Dios. Lo más que se consagraron, lo que sí aparece, fueron los 3 días que Moisés le menciona a los israelitas en el monte Sinaí. El Señor viene, vamos a consagrarnos 3 días, les dice Moisés. Es una historia muy interesante que no vamos a ver. La fe es muy interesante, me desconcierta la fe. La fe está en nosotros, vive en nosotros, está apta para cualquier persona. Eso lo creo, eso lo entiendo. Porque la palabra de Dios está para todas las personas. Por cierto, ¿cuál es la cita, cuál es el mensaje, cuál es la palabra que indica que la fe es creer en Dios? Pues es capítulo 10 de Romanos. En capítulo 10 de Romanos, el apóstol Pablo les dice a los creyentes, mas la fe viene por, y todos no lo sabemos, ¿no? La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Señor, es que yo quiero tener más fe, pero no me interesa oír la palabra de Dios, entonces no quiere tener fe.
Lo que quiere es a un milagrero. Lo que quiere es un adivino. No necesita a nadie que le esté adivinando el futuro. ¿Qué quiere hacer Dios? ¿Cómo quiere hacer Dios? Lo que tiene que hacer es caminar en fe, en obediencia a la palabra de Dios. Eso es todo. Que por cierto, son todas cosas que se están descomponiendo ahora. ¿Por qué? Porque la gente no entiende qué es fe. Regresamos a Elías. El punto con Elías es que fue, por cierto, aquel hombre que también orando al Señor postrado, inmediatamente cayó fuego del cielo para consumir aquel gran sacrificio. Pero ¿saben por qué hizo Elías todo lo que hizo? ¿Por qué toda esa gran predicación? ¿Por qué enfrentarse al rey Acab y a Jezabel, su malvada esposa? ¿Por qué hacer todas esas cosas? Dice, en mi corazón, esto lo dice Elías, en mi corazón sentí un vivo celo de Dios. Y es por eso que consagró su vida a Dios. Es por eso que se entregó completamente. Es por eso que el mundo iba para aquel lado. Yo no me importa el mundo, quiero seguir este lado, el camino del Señor. Quiero buscar lo que Él dice, quiero hacer lo que Él me manda, quiero esperar en lo que Él quiere darme. Si usted, al escuchar estas cosas, pues dice, sí, he fallado en esto, solamente cambie. Solamente cambie su postura, su forma de ver las cosas. No ponga su fe en ninguna persona. Ponga su fe en el Señor. Ponga su confianza en lo que Él dice. Ponga su esperanza en lo que Él hace. Eso es lo que hizo el apóstol Pedro, que estamos regresando. El apóstol Pedro quería poner su fe en el Señor y el Señor quería ver si de verdad ponía su fe en Él. Para el apóstol Pedro era suficiente que el Señor dijera, ven. ¿Se acuerdan cuando Él le dice, si eres tú verdaderamente, haz y manda que yo camine también sobre el agua? ¿Era suficiente? ¿Fue suficiente? Simplemente que el Señor dijera, ven. No voy a usar el nombre de Dios, no voy a usar el nombre del Padre, no voy a usar a la Trinidad, no voy a usar a los ángeles, no voy a mandar a los ángeles, no, solo ven. Qué interesante. Así tendría que ser nuestra fe, sí. Así tendría que ser nuestra fe. Vale la pena señalar también, al igual al apóstol Pedro, así como estábamos viendo a Elías, ¿ustedes creen que el apóstol Pedro de la nada simplemente tuvo fe? ¿Simplemente ahí empezó a tener fe? Una vez le dijeron los apóstoles, nosotros lo hemos dejado todo por seguirte. Nosotros lo hemos dejado todo por ti. Nosotros lo hemos dejado todo porque hemos creído en ti. Ahí está la falla, ¿no? La falla de todos los demás, que no dejamos las cosas, que no nos desinteresamos de las cosas. Por ende, no podemos poner toda nuestra confianza y seguridad en el Hijo de Dios. Por ahí está una religión que para ellos no fue suficiente el Hijo de Dios. El Hijo de Dios fue pobrecito, muy pequeño, es un niño nada más, y por eso se acuerdan en la Navidad y le llaman el niño Dios, pobrecito el nene. No, entonces hay que poner una diosa. Hay que poner una importante, pero Dios no dijo nada sobre eso, pero no nos importa, es que hay que ayudar a la fe de las personas. Si tuviera enfrente al Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo me dice nada más, ven, yo tendría la confianza y la seguridad de bajarme de esa barca y caminar. Así somos nosotros. Ese es el fin de nuestra fe, el punto de nuestra fe. Hasta ahí hemos llegado. Probablemente, así como yo, dicen, no, yo no creería tanto así. No tengo tanta fe, no tengo tanta confianza. ¿Y saben por qué es, hermanos? Porque, pues, no tenemos esa vida de entrega. Porque el Señor nos dice algo, voy a ver.
No tengo tiempo. A ver qué tal. Hacemos algo para el Señor y no usamos nuestra fe. ¿Creo yo que estoy sembrando al Señor? ¿Creo yo que de lo que Él me ha dado tengo la semilla y entonces yo entrego la semilla en su obra para que eso me reciba mi fruto? ¿Creo yo que al estar orando estoy literalmente ante la presencia de Dios? Sí. Ahora, ¿quién es mayor? ¿Quién me muestra? ¿De quién necesito guía? ¿De quién necesito dirección? Saben, a mí me sorprende ver a los padres que teniendo a sus hijos no se preocupan por la palabra de Dios. Tal vez van a alguna conferencia, tal vez van a con alguna terapista o algún terapista que nos ayude a ser buenos padres. Pero si el único que le puede enseñar a ser buen padre es Dios, y por eso ha dejado su palabra, para que usted sepa cómo ser buen padre, para que usted sepa cómo ser buen esposo, buena esposa, buen hijo, buena hija. Quiero tener una familia, que Dios me ayude, sí, pero no me importa su palabra. Bueno, no tiene sentido. ¿Qué es entonces magia? Lo que quiero es un milagrero, que truene los dedos, ya cambie todo, que todo se transforme, que todos vivan muy bien, que todos estén bonitos, saludables, en paz. El problema es ese, que no logramos entender y no logramos captar todo el sentido de la fe. El sentido de la fe, y aquella persona que tiene fe, es aquella persona que va creciendo y va caminando. Esa es la expresión más interesante que da el apóstol Pablo. Por una de las más interesantes, porque dijo muchísimas. Porque no andamos por vista, sino por fe. ¿Y eso qué quiere decir? Voy caminando conforme a lo que Dios me dice. No conforme a lo que yo creo, no conforme a lo que yo pienso, no conforme a lo que a mí se me ocurre, no conforme a lo que me da la gana. Yo lo que estoy buscando y esperando es lo que Dios quiere darme a mí. Es que tengo muchas responsabilidades y entonces no puedo. No puedo dedicarme al Señor. Pues qué lástima, qué pena. Qué pena. Qué pena que no entiendan la fe, así como la fe de Daniel. ¿Usted cree que está más ocupado que Daniel, que el profeta Daniel? ¿Más ocupada? ¿Usted cree que tiene más responsabilidades que el profeta Daniel? ¿Sabe qué pasa con Daniel? Daniel fue como un segundo Moisés, como un segundo José. ¿Se acuerda de José? El Señor lo levantó, estaba en la cárcel y lo puso como segundo al mando, precisamente para que administrara, porque venía una gran sequía, profetizada por él, profetizada por Dios a través de él. Y lo puso como el gobernador. Algo así fue Daniel. El Señor llevó cautivo porque estaba harto de todo el pueblo, completamente harto ya de toda su falsedad y su hipocresía. Lleva entonces al pueblo a cautiverio, quiere decir que eran como presos ahí en la tierra de Babilonia, y el mandato de Dios es: ustedes que van a estar ahora acá, ustedes oren por este lugar, aquí se van a quedar. Porque ese es el castigo que les dejo. Ahora, nos encanta la historia de Daniel y entendemos la historia de Daniel, pero pareciera como que no llegamos al final de la historia, porque Daniel fue puesto como el segundo del reino, gracias a la profecía que Dios le dio, así como pasó con José. Fue el segundo del reino y después fue el tercero del reino y después fue el gran consejero de Darío, su gran amigo. Ese es el tema de la historia conforme a los reinos, no voy a hablar sobre eso, pero fue un consejero de 3 imperios, el principal, y fue un gobernador. Ahora, ¿qué pasaba? Se menciona, lo escribe Daniel claramente, 3 veces al día, 3 veces. Se iba a sus aposentos, cerraba las puertas, solamente abría la ventana que daba hacia Jerusalén, se postraba a orar. 3 veces
al día. Un gobernador, un profeta, un erudito, un conocedor, un sabio, el más sabio de su tiempo. ¿Sabe qué? Él tuvo tiempo para orar, usted no tiene excusa, usted también tiene que orar. Y mientras más cosas tenga que hacer y mientras más responsabilidades tenga que hacer, póngase a orar más y póngase a buscar más de Dios. Y ese es el mandato que vemos en la Escritura. Si usted no lo quiere hacer, no diga que tiene fe. No le estoy diciendo que no se crea creyente, es decir, sí tiene, pero poquito. La semana pasada era este tema que se nos predicaba, ¿no? Tengo fe, decía aquel papá del endemoniado, tengo fe. Chiquita, ayuda a mi incredulidad. Tengo fe y soy incrédulo. Es que a veces nuestra fe es pequeña, porque no nos sometemos. Y viene entonces la gran característica de la fe, ya casi no tenemos tiempo. Viene la gran característica de la fe y sé que molesta, irrita. La gran característica de la fe, o para llegar a tener fe, o llegar a tener una buena fe, o si usted dice, yo quiero tener una fe muy fuerte, pues entonces la gran característica que tiene que hacer, que tiene que cumplir, es esta palabrita que se llama obediencia. Todos tenemos que tener obediencia. Y aquella persona que tiene una mayor fe es porque tiene una mayor obediencia. Ahí está. Cuando el Señor les dice a sus discípulos, vengan, síganme, ellos siguieron, ellos obedecieron. Cuando el Señor manda después a los 12, después del gran ministerio del primer año, entonces los manda a los 12, vayan, hablen, hagan. El Señor comparte su poder, el Señor le da su poder, el Señor da sus capacidades a quienes le obedecen. No a quienes no le obedecen. A quienes no le obedecen puede ser que él haga señales. Un milagro, una manifestación, una muestra, pero no le va a dar su poder. No le va a enseñar a andar en agua. Y esa es la parte tan importante de este símbolo. Para mí me parece muy simbólico este caminar en agua del apóstol Pedro. Porque a nosotros como creyentes pareciera que se nos es contraria el camino. Como que no casamos bien, no entendemos cómo es eso de ser cristiano y estoy aquí en la tierra. No logro cambiar, pero el Señor me manda que cambie, entonces, ¿qué estoy haciendo? El punto es que la vida cristiana, el andar en Cristo y que Él comparta su poder y que haga maravillas en su vida y que se mantenga Él permanente en mi vida, es como caminar en agua, es como este evento, es como esta situación. Si nosotros no andamos en fe, es como esa barca que está tratando de hacer las cosas, pero a contraviento. Tratamos con nuestras fuerzas, con nuestros remos, de caminar esta vida espiritual y no podemos. No encontramos fe, no encontramos paz, no encontramos tranquilidad y no encontramos tantísimas otras cosas. Y no les estoy diciendo que no tengan fe, mucho menos les estoy diciendo que no son creyentes. Lo que pasa es que no aprendemos a caminar en fe. Por otro lado, y algo un poco malo en cuanto a las definiciones es pensar que fe es simplemente creer y se acabó. Por eso les dije, la definición de fe no es solo creer. La definición de fe es creer a Dios y seguirle y obedecerle, hacer lo que Él dice. Dios a veces nos dice que esperemos y que confiemos. Dios a veces nos dice que actuemos o que dejemos de hacer. Ahí entra el pecado, ahí entra la maldad. Dios quiere que deje de hacer estas cosas, yo digo no. Entonces, ¿dónde está mi fe? Dios quiere que actúe de cierta forma y yo digo no. Lastimosamente no podemos terminar.
Tendremos que terminar en 2 semanas, pero es muy interesante todo esto. Yo quisiera que se vieran en esta forma y quisiera que vieran su vida a través de esta imagen, a través de esto. No podemos seguir el camino del creyente con nuestras fuerzas, con nuestras capacidades, con nuestra forma de ser, con lo que tenemos o con lo que somos. El camino del creyente no se trata de ir a la iglesia una vez a la semana. El camino del creyente no se trata de leer en forma como recital la Biblia, nada más. Todo eso es bueno, pero tenemos que caminar en fe, tenemos que actuar, tenemos que vivir para Dios, tenemos que dejarnos usar, primero dejarnos transformar y por supuesto Dios nos usa. Algo maravilloso es que Dios nos da ese poder. Dios nos da esas capacidades de estar con Él, de andar en Él. Vivimos en un tiempo en donde aquel gran hombre de Dios tiene un gran poder, pero ese gran poder lo tienen ustedes. No necesita ir a aquel estadio, no necesita ir a aquel lado. Usted habla directamente con Dios. ¿O no? ¿O no le interesa? Vean, esos son los principios de idolatría. Principio de idolatría es yo me deshago de mi fe y entonces pongo mi confianza, porque no es fe, confianza. En lo que aquel dice, cáigase, Espíritu Santo, en lo que hace, pero no pone su fe y su confianza en lo que Dios hizo en usted. Voy a terminar con esto, no lo tenía pensado terminar, pero hay un pasaje muy interesante y creo que por esa razón es que obviamente todos los escritos de Pablo me encantan, es mi favorito. O sea, solamente le ganan los evangelios definitivamente, pues, pero entre todos los escritos de Pablo, uno que me gusta más es el que se lleva la medalla, es Efesios. Y en Efesios, el apóstol Pablo dice algo muy interesante. Dice el apóstol Pablo, yo todos los días me postro delante de Dios y ruego a Dios. Le ruego, le suplico a Dios. Y esta es la petición, muy interesante. La petición que hacía Pablo todos los días es que Dios le diera sabiduría a todos los creyentes. Que Dios iluminara la mente de todos los creyentes, que les abriera el corazón, que les abriera los pensamientos, que les hiciera entender. Que les hiciera entender cuál es el poder que tienen, el poder que opera en ustedes. El apóstol Pablo hace esta comparación que es increíble. Pues dice, el mismo poder que operó en Cristo Jesús levantándole de entre los muertos, opera en ustedes. El mismo poder. ¿Lo usamos? ¿Lo estamos usando? ¿Lo estamos buscando? No es cosa de simplemente decir a la montaña, quítate ya. ¿Qué es lo que pasó antes de eso? ¿Cómo es mi vida antes de eso? ¿Cómo ha sido mi obediencia antes de eso? Y hay otra característica que la veremos en 2 semanas al respecto. ¿Cómo está mi corazón sobre eso? ¿Qué tan atado estoy? Ahí está el poder. Un pastor que ya falleció, decía esto: cuando lleguemos al cielo, creo que algo muy importante va a pasar entre todas las cosas maravillosas, ver al Señor y todo eso. Pero entre todas las cosas que va a pasar, una muy interesante, y es que vamos a llegar al cielo y entonces nos vamos a dar cuenta. Nos vamos a dar cuenta de todo lo que Dios quería hacer conmigo. Nos vamos a dar cuenta de todo lo que Dios quería darme. Nos vamos a dar cuenta de todas las riquezas que tenía Dios en Cristo Jesús para mí. Y dice qué pena será cuando muchos creyentes digan en ese momento, y he aquí, yo vengo como un pobre ante el Señor.
Será un tiempo de remordimiento, será un tiempo difícil, pero ahí está. El Señor nos ha entregado una riqueza maravillosa y esa riqueza no se trata de dinero, lo cual también se puede unir. Pero la gran riqueza que tenemos nosotros como creyentes es que podemos cambiar el mundo. Prueba de eso son los apóstoles. Podemos transformar vidas, podemos transformar corazones, no por nuestra voluntad, no porque nosotros se lo digamos a Dios, sino porque Él nos usa a nosotros, porque Él quiere estar en nosotros transformando vidas y transformando la misma historia, si es posible, en cuanto sea posible. Y es por eso que estudiamos a nuestro Señor, y es por eso que vemos este paso de fe, este paso de confianza. Pedro dice, yo voy a creer en lo que tú dices. Yo voy a confiar en lo que tú me estás diciendo. Voy a caminar. Ve, hermano, nosotros no le decimos diezme porque si no va a estar bajo maldición. Hay algunas denominaciones que sí lo dicen. Hay algunas denominaciones tan francas y tan malas, ¿no? No conocen nada de la palabra que le dicen, si usted no diezma, usted no es salvo. No sé qué tan malos son los hermanitos ahí que haya que decirles eso. Pero obviamente no es bíblico. Ahora, está caminando en fe. Está caminando en fe. Empieza a caminar en fe. ¿Quiere empezar a caminar en fe? Eso sería bueno. Eso es más importante. ¿Por qué? Porque caminar en fe significa que va a caminar de la mano de Dios. Eso es lo que significa. Sí, pero yo no sé qué hacen. Es el Señor quien sabe todas esas cosas. Y es el Señor el que muestra el respaldo a un ministerio, no por la gente. Les acabo de decir, allá está, no por la gente ni por el dinero, allá está en ese lugar de México, ni siquiera sé en dónde está, la Basílica de Guadalupe, 2 millones de personas ya en un día, mínimo, 2 millones de personas. A dejar muchísimo dinero, qué gran respaldo sería ese, ¿no? Maravilloso respaldo sería ese. Lo que pasa es que Dios ahí no está. Dios ahí no está hablando. Eso no tiene nada que ver con Dios. ¿Qué es lo que tiene que ver con Dios? Donde Él se muestra en su presencia, donde los corazones son transformados, donde mi vida se renueva y se transforma sin importar cuál sea mi situación de vida, lo que tengo, lo que no tengo, lo que se me quitó, lo que perdí. Pero Dios está conmigo y eso me da paz y felicidad y alegría y consuelo. Y eso es vivir en fe. Nosotros no nos dejamos llevar por las emociones. Nuestra fe gobierna nuestras emociones. ¿El creyente tiene que ser feliz, contento? Sí, por supuesto que sí. Tiene que vivir feliz. Tiene que estar contento todos los días. Estar lleno de gozo, dicha y paz en todo momento. Y si usted se mantiene triste, ahí está tambaleando la fe. Está dejando de creer. Está desconfiando de Dios. Empiece a buscar a Dios, lo que dice su palabra, que le hable a su corazón y le garantizo que tendrá felicidad, consuelo, esperanza. Esto no quiere decir que vendrá todo a su vida. Voy a tener el mejor esposo o esposa, voy a tener el mejor trabajo del mundo o toda la salud. No. A los creyentes nos va mal. Y a veces nos va peor. Pero vivimos felices. Y hay gozo en nuestro corazón. Cuando usted no tiene gozo es porque se está apartando y dejando de vivir con esa fe y con esa confianza y seguridad. Bien, hermanos, podemos seguir, pero ya el tiempo es avanzado y tenemos la cena del Señor. Que el Señor les bendiga.